¿Sabías que el avión de pasajeros más rápido de la historia ya no existe? Un avión que volaba al doble de la velocidad del sonido, más rápido que una bala. Hoy, en Historias que Vibran, te invitamos a desentrañar el misterio del Concorde, un símbolo que tocó el cielo, hasta que todo se desvaneció. ¿Estás listo para este viaje al pasado? Agárrate, porque el despegue está por comenzar. El 25 de julio del 2000, un avión que costaba $20,000 por boleto se estrelló en París. Ese día no solo murieron 109 personas, sino que desapareció para siempre el transporte más exclusivo del mundo. ¿Por qué el Concorde, el avión supersónico que era orgullo de Europa, nunca volvió a volar? ¿Qué secreto se esconde detrás de este vuelo? 25 de julio, 2000, 4:40 de la tarde. Aeropuerto Charles de Gaulle, París. El vuelo 490 de Air France estaba listo para despegar. No era un vuelo cualquiera. Era el Concorde supersónico rumbo a Nueva York con 100 pasajeros millonarios a bordo. Este avión era tan exclusivo que un boleto de ida y vuelta costaba $12,000 en el año 2000. Con la inflación de hoy serían más de $20,000. Más caro que un auto de lujo. Imagínate, por el precio de un departamento en algunas ciudades, podías llegar a Nueva York en 3 horas y media. Los vuelos normales tardan 8 horas. ¿Gastarías $20? ¿Serías cero en un vuelo? Dinos en los comentarios. El corazón de Europa latía en ese avión. ¿Qué lo hizo posible? ¿Cómo era esto posible? El Concorde volaba a Mach 2.0, es decir, 2.160 km por hora, más del doble de la velocidad del sonido. Para que te hagas una idea, si disparas una bala de pistola, el Concorde iba más rápido que esa bala. Era literalmente más veloz que las balas. Mientras tu avión comercial normal vuela a unos 900 km por hora, el Concorde triplicaba esa velocidad. Era como comparar un automóvil con una motocicleta de carreras. Pero esa velocidad extrema tenía un precio. Consumía combustible como un monstruo, 4 veces más que un avión normal. ¿Podría esta velocidad ser su perdición? La respuesta está por llegar. Pero a las 4:43 de esa tarde, cuando el Concorde aceleró en la pista, algo salió terriblemente mal. ¿Qué ocurrió en esos instantes críticos? El controlador de tráfico aéreo notó algo extraño mientras observaba el despegue. Había fuego bajo el avión. «Concorde 490, tiene fuego detrás de usted», gritó por radio. La respuesta del piloto fue aterradora. «Copiado. Intentaremos seguir volando». Pero ya era demasiado tarde. El avión iba a 300 km por hora en la pista. No podía detenerse. La física ya había decidido su destino. La tensión en el aire era palpable. Los testigos en la autopista A1, cerca del aeropuerto, vieron una escena sacada de una pesadilla. Un avión supersónico de 25 metros de altura, envuelto en llamas naranjas, volando peligrosamente bajo. Un conductor llamado Jean-Claude Steven recordaría después, era como ver un meteoro cayendo del cielo, pero sabías que había gente adentro. Los pilotos Christian Marty y Jean Marcotte lucharon heroicamente por controlar la aeronave. Apagaron los motores del lado izquierdo, intentaron ganar altitud, pero el fuego consumía el combustible más rápido de lo que podían reaccionar. En la cabina, las alertas sonaban sin parar. La computadora repetía, «Fire, fire, fire». Los pilotos sabían que tenían segundos para encontrar un lugar de aterrizaje de emergencia. Intentaron regresar al aeropuerto Le Bourget, a solo 6 kilómetros de distancia. Casi lo lograron. La verdad está a punto de emerger. A las 4:44, apenas 1 minuto y medio después del despegue, el Concorde se estrelló contra el Hotel Hotelísimo en Gonesse, a 15 kilómetros de París. 109 personas murieron instantáneamente, 100 pasajeros, 9 tripulantes. Además, 4 personas en el hotel perdieron la vida. El avión más seguro del mundo, que había volado 25 años sin un solo accidente fatal, acababa de vivir su primera y única tragedia. ¿Fue este el fin de una era? Descubre el giro que nadie esperaba. Y pocos hablan de esto. ¿Por qué solo Europa logró construir aviones supersónicos comerciales exitosos?
La historia se remonta a 1947, en pleno desierto de Mojave, California. El mayor Chuck Yeager se convirtió en el primer humano en romper la barrera del sonido con el avión experimental X-1. Estados Unidos había logrado lo imposible. Durante la década de 1950, los estadounidenses dominaban completamente la tecnología supersónica. Tenían los aviones militares más avanzados del mundo, pero cuando llegó el momento de hacer versiones comerciales, Estados Unidos cometió un error estratégico garrafal. Se obsesionaron con la carrera espacial contra la Unión Soviética. John F. Kennedy había prometido llegar a la Luna antes de 1970. Todo el presupuesto aeroespacial se destinó al programa Apolo. ¿Para qué necesitamos aviones más rápidos si vamos a conquistar el espacio?, pensaron los ejecutivos de Boeing y McDonnell Douglas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Francia y Reino Unido vieron una oportunidad de oro. Estos dos países, rivales históricos durante siglos, decidieron hacer algo inédito: unirse para derrotar tecnológicamente a Estados Unidos. El 29 de noviembre de 1962, en una ceremonia en Londres, firmaron el Tratado Anglo-Francés del Concorde. Era el proyecto tecnológico más ambicioso de Europa. El acuerdo era claro: vamos a construir el avión comercial más avanzado del mundo. Será más rápido, más elegante y más prestigioso que cualquier cosa que tengan los americanos. Francia aportaría los motores Rolls-Royce y la experiencia en aerodinámica. Reino Unido contribuiría con los sistemas de navegación y la ingeniería de precisión. Y funcionó espectacularmente. El 2 de marzo de 1969, el primer prototipo Concorde 001 despegó desde Toulouse, Francia. André Turcat, el piloto de pruebas, pronunció las palabras que entrarían en la historia: «Elle vole», vuela. Europa había vencido a Estados Unidos en la carrera supersónica comercial. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la tecnología europea superaba a la americana en algo importante. Durante los siguientes 30 años, el Concorde se convirtió en el símbolo definitivo del estatus y el poder. Políticos como Margaret Thatcher, celebridades como Paul McCartney, empresarios como Richard Branson, todos querían ser fotografiados subiendo al avión supersónico. Estados Unidos intentó recuperarse con el proyecto Boeing SST, pero llegó demasiado tarde. En 1971 cancelaron el programa por presión ambiental y costos excesivos. El Concorde reinó supremo como el único avión supersónico comercial del mundo, hasta que llegó el fatídico 25 de julio del 2000. ¿Podría un error cambiarlo todo? La investigación reveló algo impactante. Un avión que había despegado antes dejó una pieza de metal de 17 centímetros en la pista. Cuando el Concorde pasó sobre esa pieza, reventó el neumático. Los pedazos de goma golpearon el tanque de combustible a alta velocidad. El tanque explotó. El combustible se derramó sobre los motores calientes. El fuego era inevitable. Un simple pedazo de metal de otro avión había destruido la tecnología más avanzada de Europa. ¿Fue esto el fin de su legado? El enigma que aún intriga al mundo. ¿Por qué nunca regresó? Después del accidente, Air France y British Airways suspendieron inmediatamente todos los vuelos Concorde para investigar. El mundo entero esperaba respuestas. En noviembre de 2001, después de 16 meses de investigaciones y modificaciones de seguridad, anunciaron: el Concorde regresa a los cielos. Pero fue el peor momento posible en la historia de la aviación. Apenas 2 meses antes, el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos había sufrido los ataques terroristas más devastadores de su historia. La industria aérea mundial colapsó. Las aerolíneas perdían millones de dólares diarios. Los pasajeros tenían miedo de volar. Nadie quería subirse a un avión, mucho menos a uno supersónico que acababa de estrellarse. Pero los problemas del Concorde iban mucho más allá del miedo post-11S. Había problemas estructurales que habían estado ocultos durante décadas. Primer problema: el sonic boom. Cada vez que el Concorde volaba, generaba un estruendo ensordecedor como el de un trueno o una explosión.
Imagínate vivir cerca de un aeropuerto y escuchar ese ruido varias veces al día. Los ciudadanos de Londres y París estaban hartos. Las protestas eran constantes. La solución fue limitar las rutas. El Concorde solo podía volar sobre océanos para no molestar a la población. Esto reducía brutalmente las posibilidades comerciales. Nueva York-Londres. Perfecto. Cruzaba el Atlántico. Pero París-Tokio. Imposible. Tendría que volar sobre Siberia y China, generando sonic booms sobre millones de personas. Segundo problema, era un vampiro energético. El Concorde consumía 25.629 litros de combustible por hora. Un Boeing 747 normal consume 6.000 litros por hora. En una época donde el precio del petróleo subía constantemente y comenzaba la conciencia ambiental, el Concorde parecía un dinosaurio sediento de combustible. Para ponerlo en perspectiva, en un solo vuelo París-Nueva York, el Concorde consumía más combustible que un automóvil promedio en todo un año. Tercer problema, los costos de mantenimiento eran astronómicos. Cada Concorde requería 18 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo. British Airways gastaba 1.7 mil millones de dólares anuales solo en mantener su flota de 7 Concordes. Eso es más de 240 millones por avión al año. Air France tenía números similares. Era insostenible económicamente. Cuarto problema, la experiencia del pasajero no justificaba el precio. Por $20,000 obtenías un asiento de apenas 79 centímetros de ancho, más estrecho que la clase económica actual. No se podía reclinar. El ruido de los motores era ensordecedor. Las ventanas eran diminutas. Con la misma cantidad de dinero, podías volar en primera clase en un Boeing 747, asiento que se convertía en cama, comida gourmet, servicio personalizado, y llegabas solo 4 horas más tarde. ¿Valía la pena ahorrar 4 horas por $20,000 extra? Cada vez menos pasajeros pensaban que sí. Los números no mentían. Antes del accidente, el Concorde volaba con 80% de ocupación. Después del regreso en 2001, apenas alcanzaba el 40%. Los asientos vacíos se multiplicaban. Cada vuelo perdía dinero. Las aerolíneas europeas enfrentaban pérdidas millonarias mensuales. Para 2003, la situación era insostenible. Tony Blair, primer ministro británico y antiguo pasajero del Concorde, se reunió con Jacques Chirac, presidente de Francia. La conversación fue breve y dolorosa. No podemos seguir perdiendo dinero con el Concorde. Es hora de tomar la decisión más difícil. El 10 de abril de 2003, en una conferencia de prensa simultánea en Londres y París, Air France y British Airways anunciaron: con profundo pesar, anunciamos que el servicio comercial del Concorde terminará en octubre de 2003. La noticia conmocionó al mundo. Los titulares de los periódicos fueron dramáticos. Muere la era supersónica. El fin del vuelo más rápido. Adiós al sueño de volar como una bala. El 24 de octubre de 2003, a las 4:05 de la tarde, el último Concorde comercial de la historia despegó de Nueva York rumbo a Londres. El capitán Mike Bannister, con 22 años de experiencia pilotando Concordes, pronunció las últimas palabras por radio. Speedbird Concorde, Final Supersonic Flight, Requesting Permission to Land. Cuando las ruedas tocaron la pista del aeropuerto Heathrow, no solo aterrizaba un avión, se cerraba un capítulo completo de la historia de la aviación. Era el final de la era supersónica comercial. 27 años después de su primer vuelo comercial, el Concorde se retiraba para siempre. Por primera vez en la historia de la aviación civil, la tecnología había retrocedido. Los aviones se habían vuelto más lentos, no más rápidos. Los 20 Concordes construidos fueron enviados a museos. Hoy puedes ver algunos en Nueva York, Londres, París y Seattle, pero ninguno volverá a surcar los cielos. Pero aquí viene la parte emocionante de esta historia. El sueño supersónico podría regresar más pronto de lo que piensas. En 2021, una startup estadounidense llamada Boom Supersonic logró algo que parecía imposible. Convenció a United Airlines de realizar el pedido más audaz de la aviación moderna.
United Airlines firmó un contrato para comprar 15 aviones supersónicos llamados Overture, con opción de comprar 35 más. El valor total del contrato, $3.000 millones. Pero esta vez prometen resolver todos los problemas del Concorde. Primer avance. El Overture volará a Mach 1.7 en lugar de Mach 2.0. ¿Por qué más lento? Porque produce 30% menos sonic boom y consume 40% menos combustible. Segundo avance. Usarán solo combustible sostenible de aviación, hecho de materiales biodegradables. Cero emisiones netas de carbono. Tercer avance. El interior tendrá 65-80 asientos en configuración totalmente business class. Nada de asientos estrechos. Cada pasajero tendrá espacio premium. Cuarto avance. El precio objetivo es 75% más barato que el Concorde. En lugar de $20.000, esperan cobrar entre $4.000 y $5.000 por boleto. Las rutas planeadas son impresionantes. Nueva York a Londres en 3.5 horas. Los Ángeles a Tokio en 6 horas. Dubái a Singapur en 4 horas. Si todo sale según el plan, en 2029 podrás volver a volar supersónico. Será 26 años después del último vuelo del Concorde. Y no están solos. NASA está desarrollando el X-59, que promete vuelos supersónicos silenciosos. Hermeus está trabajando en el Quarter Horse, que podría alcanzar Mach 5.0. La carrera supersónica del siglo XXI apenas está comenzando. ¿Podría el futuro traer de vuelta este sueño? Pero aquí está la pregunta que quiero hacerte. ¿Realmente necesitamos volar supersónico? ¿Vale la pena el costo ambiental por ahorrar unas horas? ¿O es que simplemente no podemos resistir la tentación de volar más rápido que el sonido? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te subirías al primer vuelo supersónico de 2029? ¿O prefieres que la aviación se enfoque en ser más sostenible? Si esta historia que vibra te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete. Tengo más misterios geopolíticos y tecnológicos que van a volar tu mente, literalmente. Y recuerda, la historia del Concorde nos enseña que ser el más rápido no siempre significa ser el mejor. Nos vemos en el próximo vuelo. Digo, video.